¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Me escuchan bien? ¿Qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, claro y perfecto. Perfecto, muy bien. Pues sean bienvenidos a esta clase que es el taller de matemáticas. Por si hay alguien nuevo, sepan que es un espacio para poder resolver todo tipo de dudas que tengan, por supuesto, en base a las matemáticas, ya sea aquellos que están avanzando en Classroom por cuenta propia para ir checando temas que pues bueno, que no se les son tan sencillos o que quieren repasar para poder estar al nivel, o bien aquellos que ya llevan tiempo en la universidad, que tienen alguna duda con pues, algún tema en específico, vamos a llamarlo así, dentro de las, pues bueno, materias de. Y pues como algunos ya saben, los que reconozco que han estado ya un par de tiempo conmigo, si no hay alguna duda en específico, lo que hago es preguntar acerca de algún tema en general, es decir, a lo mejor no tienen alguna duda, pero dicen, profesor, yo de matemáticas me cuesta la parte de estadística. No sé, me gustaría que nos ayudara a sacar cuartiles, deciles, etcétera. O a lo mejor tengo alguna duda en geometría analítica y me gustaría ver ecuaciones de la elipse, ecuaciones de la parábola, o cosas más avanzadas como las que hemos estado tratando, que hemos visto ya un poquito cálculo diferencial, aprender a hacer, bueno, a derivar, un poquito de cálculo integral, aprender a integrar y unos cuantos métodos de integración. Sin embargo, todavía existe mucho de tanto cálculo diferencial o integral. Pero bueno, el punto es que este es un espacio donde ustedes puedan sentirse, pues bueno, tranquilos al preguntar todo tipo de dudas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo siempre empiezo la clase así, diciendo si hay alguna duda en específico, pueden encender su micrófono o bien pueden escribirlo en el chat, si quieren checar algo muy específico. De no ser así, entonces abro el diálogo para ver qué clase les gustaría tomar, ¿sale? Entonces, adelante, ustedes díganme. Escucho. Adelante, Ángel. Profe, ¿cómo está? Eh, Vamos a volver a tener clase después de tanto tiempo, pero tenía una duda en una evaluación, pero no es directamente, sino lo que pasa es de que hay una pregunta que dice que expresa una fórmula, y la fórmula tiene como números muy extraños. ¿Cómo la podría escribir? Porque recuerda que no nos deja copiar y pegar. Claro. Eh, o sea, digamos que la solución al ejercicio es que usted escriba la fórmula. Una fórmula y una explicación, pero pues, mi situación es la fórmula, ¿cómo la podría escribir? Porque tiene como cuadrados igual, o sea, como, sí, como cualquier fórmula, pero pues aquí en mi teclado de mi laptop pues no encontraría algo, solamente que pues abra un teclado externo, o sea, aquí en pantalla y lo busque. No le aparece un teclado directamente en la página donde tiene que poner el ejercicio. Ajá, para yo poderlo escribir, porque pues, recuerda que no nos deja copiar y pegar en el KB Class. Claro, ¿qué fórmula es, Ángel? ¿O cómo es la fórmula hablada para que te diga cómo A ver, escribirla? permítame, Claro, muy bien, ahí es una duda de Ángel. ¿Alguien más? Mientras tanto, puede seguir escribiendo en el chat si tiene alguna duda en específico. O si bien no hay dudas en específico, algún tema que quiera checar dentro de las matemáticas, puede poner en el chat, profe, yo quisiera revisar esto, revisar aquello, adelante. Ya si no, pues yo propongo algunos temas y avanzamos sobre eso. Ahorita nada más que Ángel nos termine de contar su duda para ayudarle y ya de ahí checamos qué más hacer. Dice Samir David, un resumen de todo. Bueno, aunque nosotros quisiéramos hacer un resumen, Samir, en una hora de todas las matemáticas, es imposible. Tendríamos más bien que adecuarnos a algún tema muy específico, algunas dudas muy específicos, y ya de ahí, eh, pues ir checando, ¿sale? Porque sí, o sea, matemáticas es muy amplio. Si lo dividimos en ramas, álgebra, aritmética, geometría, trigonometría, geometría analítica, cálculo o precálculo, etcétera, etcétera. Entonces, sí, son muchas cosas. Adelante, Ángel.
dice que exprese la representación matricial de un sistema de ecuaciones lineales. Eso me imagino que debe ser la fórmula. Y aquí la fórmula que me pide es es A y tiene un 11 aquí abajito. Luego tiene una X y un 1 luego abajito. Luego más, eso sí lo puedo escribir, otra A y un 2 abajito. O sea, son varias fórmulas aquí. Pero pues, esa era mi duda. Y también aquí abajo hay otra, que es AM1. A lo mejor no sé, no, sí es esa. Sí. Y luego dice AM y luego un 1 abajito. O sea, te lo voy a poner en el chat. A ver si me... Claro, porque así como lo dice usted del sistema matricial, pues nosotros sabemos que, no sé, por ejemplo, una matriz de 2 por 2, podemos decir A, que tiene A1, A2, B1 y B2, pero esa forma la podemos representar como una ecuación de 2 por 2, es Ajá, decir, porque me pide expresar me pide representar la ecuación, la, ay, ¿cómo era? la De ecuación un sistema lineal, de ecuaciones lineales. sistema de ecuaciones lineales, exactamente. Es decir, yo podría escribir esto como A1, no sé, X, más A2 igual a 0, B1X más B2 igual a 0. Esto es igual, ¿sale? ¿Por qué poner una X aquí? Hacer una distinción entre los términos A1 y A2, ¿no? Porque si no, A1 y A2 podrían ser los mismos y no necesariamente, ¿no? Este puede ser 1, otro puede ser A1X más A2Y igual a 0, B1X más B2Y igual a 0. Totalmente igual de válido. Y aquí especificar que las columnas de esta matriz son de esa forma. Ahí dice AM1, X, exacto, M1 sería la pendiente, parece ser AM1, o sea, ¿eso es lo que tiene que representar o es si es como vienen las formas de escribirlo? Lo que Pues puso en el como chat. tal, bueno, yo lo copié y me lo puse así en el chat. Y pues, la pregunta como tal me dice que explica la representación matricial, pero pues igual yo pienso de que igual tengo que poner la fórmula y explicar cómo se usa. Yo creo que conviene ahí, Ángel. No sé si a usted le tocó la clase de matrices conmigo aquí en taller de matemáticas, donde explico exactamente lo que es una matriz, es decir, cómo corre tanto en columnas perdón, en renglones como en columnas, de su forma general. Eso es lo que creo que lo está preguntando el ejercicio. Nosotros lo vemos en forma matricial, ahora nada más hay que representarlo en ecuaciones. Es decir, una ecuación, es decir, podría tener un montón, ¿no? X1, A2Y más, etcétera, 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 pero siempre vamos a llegar a un AM por N. Recuerde que el M y el N son contadores, uno de renglones y otro de columnas, y que corren de aquí hasta acá, hasta este último término. Este es el ANN. ¿Sale? Entonces nada más con que ponga su ecuación principal, la primera de dónde a dónde corre, y a lo mejor la segunda, bueno, la última más bien, de dónde a dónde corre, con eso bastaría para tenerlo bien. Si quiere, póngalo de esa forma y obviamente la representación matricial, y yo creo que con eso estaría correcto. Sí, de hecho, pues, me está pidiendo más que nada que explique pues qué función tiene cada uno Ah, ok. Ah, súper bien. y Pues, la representación cómo es. Y súper ya el bien. otro Entonces, pues está en el contenido, ahora sí que digo, mi duda era cómo poder escribir la fórmula porque así está este en el eh, contenido y pues sí está un poco raro para escribir en el Clear Class y como no me deja copiar ni pegar, ahí donde claro. tuve la complicación. Sí, ahí usted escriba prácticamente A1, A2 son los coeficientes, ¿no? Que va de izquierda a derecha. ¿Qué significa M y N o por qué M1, M2 o N1, N2?
Ya usted explica, uno es el contador de los renglones. ¿Qué significa esto? Que es el que corre desde izquierda a derecha, exactamente, a uno. O a lo mejor MN. ¿Qué significa el término MN? Significa el último término de la matriz y me dice justo el tamaño total de la matriz. Cuántos renglones, cuántas columnas. Y ya con que escriba de forma general y explique eso, yo creo que es suficiente. O sea, con que lo escriba así como puse el A1 en el chat, en teoría no me lo tendré que poner mal. Ajá, no, ese sería su primer término. Ahí nada más tendría que decir qué es A1, ¿no? O sea, en dónde está o por qué está ahí. Porque es lo que me está pidiendo la pregunta, que explique pues, qué función tiene cada uno. Y ya. Exacto, justo. Muy bien, perfecto, Ángel. Entonces, los demás, ¿alguna pregunta o algún tema que gusten checar? Ya les dije de promover, pues realmente, pues les puedo dar cualquier tema de matemáticas y no hay ningún problema. Pues solamente basta con que digan, este tema. Porque como hay muchos nuevos, si seguimos con la parte de métodos de integral, yo creo que habría problemas. Adelante, Alexander. Dígame, ¿qué tema o qué duda tiene? ¿También puede incluir geometría en eso? Sí, también. El tema que usted quiera. Sí, esto es lo que a mí no le entiendo muy bien la geometría. Lo Eh, básico lo sé, pero ya después se me va complicando más el tema de geometría. ok, en geometría, ¿qué tema o qué recuerda que dice? Eso como que no lo entiendo o me cuesta para poder auxiliarlo en esa parte. Porque geometría pues prácticamente es estudiar, como lo dice su palabra, las figuras geométricas, a veces saber perímetros, saber áreas, polígonos de n lados, diagonales de esos polígonos, ángulos interiores de esos polígonos, pero al final de cuentas son figuras en el plano geométrico y encontrar información acerca de ellos. O a veces rectas que parten algún tipo de, pues sí, de figura en el plano, ¿no? Pero usted dígame, ¿no? ¿Qué es lo que le gustaría revisar o qué es lo que le costaría? También está la geometría en una dimensión, pero las geometrías en una dimensión son puras rectas. Ahí yo creo que no debería haber problemas. Y ya las de dos dimensiones es la que le comento de los polígonos, el plano cartesiano, también pues brincar a geometría analítica como distancia entre dos puntos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, usted dígame, ¿qué es lo que le gustaría revisar? Bueno, eso es lo que estaba viendo, es sobre los trazos auxiliares. No sé si Ajá, será. Eso es lo que se me complica. ok, vamos a ver entonces. Entonces el compañero propone hablar de geometría y específicamente tiene dudas con lo que son trazos auxiliares. Mm, Normalmente los trazos auxiliares son para la construcción de triángulos o de otras figuras, pues digamos, en el plano. ¿Usted pues bueno, en qué circunstancias usa estos trazos auxiliares o cómo le ayuda? Sí, me imagino que es para la parte de los triángulos, ¿no? ¿O en qué otra sección lo aborda, No, yo compañero? solo lo estaba viendo ahí, solo estaba practicando con eso y eso es lo que se me complica. O sea, no lo veo yo. Ok, ok. O sea, no lo ha visto, quiere conocerlo. Sí, exacto. Muy bien, entiendo. Muy bien. Por ejemplo, cuando hablamos de trazos auxiliares, podríamos decir, tal vez para un triángulo, por ejemplo, construir un triángulo, pues vamos a con el básico, ¿no? Equilátero, conociendo el radio de la circunferencia o de una circunferencia,
circunscrita R. Entonces, nosotros buscamos construir un triángulo equilátero. ¿Qué conocemos? Sabemos que existe una circunferencia circunscrita dentro, eso significa circunscrita dentro del círculo, un triángulo equilátero. Nosotros sabemos que un triángulo equilátero es aquel que tiene lados iguales, ¿no? Entonces, en teoría, lo primero es, nosotros conocemos el radio R. El radio R nosotros lo proponemos. Entonces, lo primero es hacer una circunferencia. Una vez que nosotros tenemos una circunferencia, establecemos nuestra línea de nuestro radio. Aquí vamos a intentar que quede en el centro, casi en el centro. Vamos a ver. Es más fácil cuando tienes regla y compás. Pero bueno, pensamos que este es nuestro radio y por lo tanto este es mi punto O de origen. Los trazos auxiliares lo que buscan es ayudarnos a que en base con esta información, por medio de trazos dentro de la circunferencia, pues podamos dibujar la figura, ¿no?, circunscrita. En este caso, el triángulo equilátero, ¿no? Entonces, ¿cómo dibujamos esto? Bueno, nosotros medimos con nuestro compás, o al menos eso es lo que se pretende, la distancia que existe aquí. Entonces tomamos nuestro compás y con nuestro compás vamos a ubicar una punta aquí y vamos a trazar, digamos, justo lo que se llaman los trazos auxiliares, ¿no? Lo que va aquí no puedo dibujar un compás, desgraciadamente, pero, es decir, tengo los dos extremos, entonces prácticamente le voy a pegar más o menos por aquí. Hago lo mismo de medir el radio, o sea, tomando este punto y seguramente le voy a pegar acá. Y así, prácticamente vamos a ir recorriendo el círculo con nuestra medida de nuestro radio, pero alrededor de la circunferencia. Y así vamos a tener varios trazos. Bueno, al menos los necesarios para cubrir casi toda la circunferencia, ¿no? Mejor otro por acá e incluso el mismo de acá. Pero como nosotros estamos buscando un triángulo equilátero y sabemos que tienen que medir iguales, dentro de nuestros trazos vamos a ubicar cuáles son los que nos sirven. Realmente hay muchos que nos sirven, ¿no? ¿Por qué? Yo puedo hacer mi triángulo equilátero tomando estos de referencia. Y entonces tengo este y este de acá. Y aquí ya tengo uno. Pero yo podría decir, bueno, está pues muy bien, se nota el triángulo equilátero, pero ¿qué pasa si hubiera usado otros trazos? Pues también nos habría dado. Voy a ponerlo de otro color para que se distinga. Y entonces igual, trazo mi recta. Y aquí tengo otro triángulo equilátero. Y así, sucesivamente. Es decir, los trazos auxiliares nos ayudan para dibujar la figura en el plano de acuerdo a lo que tengamos. Siempre, por lo regular, nos basamos en una circunferencia. A veces puede ser la circunferencia la que esté circunscrita en un triángulo y no ahorita en el caso contrario, pero esa es la idea. Conforme a la geometría, y obviamente la geometría utiliza mucho las medidas exactas, por eso les digo que ahorita no puedo poner un compás. Normalmente con un compás y una regla vas formando las figuras en torno a la información. Así es como funciona. Queda un poquito más claro, Alexander, creo que era Alexander el que preguntaba acerca de los trazos. Sí, y así realmente depende de lo que uno quiera dibujar con la información que tenga, funciona. Claro, hay restricciones, normalmente depende de la instrucción. Yo te recomiendo, si te interesa mucho el tema de trazos auxiliares, ahorita sí no te puedo recomendar un libro, y entonces en el libro va poniendo la instrucción de lo que tú necesitas, así como yo escribí aquí. Ya, bueno, un equilátero circunscrito en una circunferencia solo sabiendo el radio. En otro te pueden decir, bueno, tenemos dos rectas paralelas a 45 grados y
con estas rectas paralelas queremos que una recta sea el origen o el radio de una circunferencia, mientras que la otra refleje esa circunferencia, pero trazándola como un punto equidistante, a lo mejor, yo qué sé, no necesariamente a la mitad, a lo mejor 3/4 de la circunferencia, etcétera, etcétera. El punto es que los problemas de trazos auxiliares te dan la instrucción, te dan los datos, y bueno, cuando uno está empezando, pues les enseñan a poco cómo ir dibujando. Pero eso es lo que ese es el tema, por eso se llama así, trazos auxiliares. Por medio de la geometría del problema, uso trazos, que eso sí, en este caso salió casi equilátero, casi exacto, porque si te das cuenta, pues hay como que un pedacito, como que el azul como que se ve que se mueve, ¿no? La idea de los trazos auxiliares es hacerlo todo preciso, con el compás, con el exacto, ¿para qué? Pues con eso se pueda ver la figura completamente a como se espera. Pero esa es la idea de trazos auxiliares. Yo diría que es un tema que funciona mucho para las carreras de arquitectura, a lo mejor también para las de arte en su momento, para cuando están viendo conceptos geométricos o quieren poner todo escalado. No, hombre, pues esto funciona súper bien porque les va ayudando un poco a usar la matemática en eso, ¿sale? Pero bueno, ahí sería esa parte, ¿sale? Dice Jesús Alberto Rosas, el triángulo equilátero inscrito en la circunferencia de radio K tiene sus vértices en puntos equidistantes del centro, formando ángulos centrales de 120, y cada lado del triángulo es igual, con la circunferencia sirviendo como la circunscrita. Claro, así es. Dígame, Alexander. Por ejemplo, yo estaba buscando en internet y hay algunos ejercicios que te piden buscar la X. Y el ejercicio te da unos ángulos del círculo y tú tienes que buscar la X que te da. Claro, porque es justo lo que le digo, como todo es tan preciso y todo es a una escala, por ejemplo, yo podría decir, a ver, yo quiero que trace dos segmentos. El segmento AB que tenga 10 unidades. No sé, el segmento BC, 7 unidades, y un segmento CD, 8 unidades. Y a lo mejor nos dan los ángulos en los que están. Y entonces ya no vamos a pensar que están trazados, por ejemplo, AB por acá, porque este sería el punto A, este sería el punto B, BC, a lo mejor por acá, este es el punto C, y CD, a lo mejor este de acá, ¿no? Y le dice, bueno, según a esto, ¿cuánto vale X? Podría ser este. Entonces, como todo, digamos, aquí lo pusimos a ángulos estándar, bueno, vamos a poner que nos pusieron distintos ángulos, ahí ya para no errarle, ¿no? Como lo hicimos geométricamente, se supone que nuestro escalado de A a B, aquí son 10 unidades. Yo tuve que haber dicho, bueno, si son 10 unidades, yo voy a decir que una unidad, para mí, equivale a 1 centímetro. Tomo mi regla, por ende, significa que todo esto tiene que medir pues, los 10 centímetros. Esto tendría que medir 7 centímetros y esto tendría que medir 8 centímetros. ¿Sale? Pero esa es la idea. Como yo lo hice en una escala y geométricamente, significa que yo puedo sacar las variables. Ahora imagínate, si yo tengo, o si yo hubiera formado un cruce entre estas rectas, llámese la que sea, por ejemplo de A a D, y que me digan, oye, ¿cuánto vale X? O Y, o para cambiarle, ¿no? Y Y justo es esta distancia. ¿Cómo voy a saberla si yo tracé lo otro con las medidas que me pidió el ejercicio? Escalas. Si yo tomé una escala de que una unidad es 1 centímetro, ahora yo voy a medir toda esta distancia y a lo mejor me dice, ah, mira, son a lo mejor más de 10 centímetros, son 15 centímetros. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer en las unidades que yo estoy utilizando? Ah, muy fácil. Si yo sé una escala de una unidad a 1 centímetro, una regla de 3. Pero eso es un decir, porque dependiendo de la hoja que tú tienes y las componentes que te pongan, tú puedes agarrar otra escala. A ti a lo mejor te conviene una unidad igual a 3 centímetros, a 3 milímetros, o a 5 milímetros, 7 milímetros, lo que sea.
y todo va a depender de la geometría que tú lleves, pues digamos, en todo el principio. De ahí es como puedes escalar a todo lo demás. Por eso te digo, la geometría pues tiene que ser así, con regla, a veces con compás. Nos dicen, oye, dibuja un segmento a 30 grados. Y yo aquí puedo simular los 30 grados, pero te aseguro que si yo lo hago aquí y tú lo haces con tu compás, con tu transportador y demás, pues el mío va a tener un margen de error enorme, ¿no? Por muy bueno que tenga ojo de buen cubero, tendrá un error enorme. Entonces, esa es la idea de la geometría. ¿Sale? Que se utilizan segmentos de recta, triángulos, lo que te digo, todos los polígonos que vemos ya tienen una referencia, tienen un significado, en este caso para encontrar medidas. Ya la trigonometría ya es exclusivamente triángulos y propiedades de triángulos y lo demás. ¿Sale? Dice Raúl, en arquitectura se utiliza para la creación de una casa. Ah, mira, para la creación de una casa y la preparación de un terreno. El ver escalados y utilizar la geometría, pues los trazos los van ayudando a eso. Digo, yo hablo desde mi trinchera, yo porque también llevé algunos talleres de dibujo, pues por eso, ¿no? Pero obviamente los arquitectos lo ven a profundidad y aún mucho más elaborado que esto. Pero sí, gracias Raúl. Muy bien, ¿queda claro Alexander? Sí, ya me quedó más claro, gracias. Súper bien, perfecto. Dice María, tengo una duda, ¿las rutas que hay en Classroom se tienen que resolver por la semana que indica? Porque la ruta tiene semana 1. Ah, muy buena pregunta, María. No, el Classroom que ustedes tienen con todas estas rutas está hecho para que ustedes puedan practicar en tiempo y forma como ustedes puedan. No significa, por ejemplo, que es una semana, entonces tengo que acabar todos los de la semana 1. Pasa a la siguiente semana 2. No, realmente es a un ritmo que tú lleves. Claro, por ejemplo, hay personas que procuran llevar un muy buen ritmo para que pues, poco a poco estén al nivel de donde tienen que estar y entonces es más fácil. Hay otras personas que van con un ritmo más o menos de acuerdo a las actividades del día y justo, el que decía a sus compañeros, agarran esta clase de taller de matemáticas y entonces es, profe, yo estaba haciendo la ruta 2, la semana 4 y no le entendía el ejercicio 2, ¿me puede ayudar? ¿O por qué no me sale correcto? ¿Hice algo mal? A mí me da esto, pero me dice que está mal, etcétera, ¿no? Esa es la idea de las rutas, que ustedes vayan a su ritmo y obviamente si se atoran en algo, en el taller de mate nosotros pues los podamos auxiliar. Pero otra cosa importante, por si tienen la duda, no es evaluado, es decir, no es que tenga una calificación, no tiene un tiempo límite para terminar, pero pues obviamente ya va dependiendo de usted y sus tiempos, cómo quiere ir avanzando. ¿Sale? ¿Queda claro, María? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta de los nuevos o de los que ya han estado? ¿Algo que quieran checar? Adelante, Jonathan. Hola, buenas tardes, profe. Disculpe, mire, soy nuevo, de nuevo ingreso. Claro. No sé si pudiera, digo, sin estorbar a los compañeros, francamente en bachillerato mi maestro de matemáticas era muy bueno, que se fue a hacer una maestría a Rusia durante todo el año y nunca lo vi. Entonces no sé si se pudiera hablar tantito de ecuaciones diferenciales. Las he visto en YouTube, he intentado entenderlas, pero me cuestan todavía. Claro, Gracias. desde el principio me imagino, ¿no? Si se pudiera. Claro. Muy bien. Este es un tema fuerte. ¿Por qué? Las ecuaciones diferenciales necesitamos conocer primeramente álgebra básica a full, ¿sí? Es decir, todo lo que son leyes de los signos, signos de agrupación, es decir, toda la álgebra básica tiene que estar bien presente. Segunda cosa, como hay ecuaciones diferenciales, así como las derivadas y las integrales, hay métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, uno tiene que saber derivar y, pues tristemente, si no se sabe, también integrar, ¿sale? Hay otros métodos donde necesitamos también saber matrices, dependiendo nuestra ecuación diferencial. Entonces, bueno, ahí para que lo tengan presente, ¿sale? Igual si hay alguien que todavía siente que esto es demasiado elevado, esto no se preocupen, lo vamos a ver como una pequeña introducción, pero bueno, para que lo tengan en mente, ¿sale? Ahora, lo primerito de una ecuación diferencial es aprender a identificarla, ¿no? Vamos a poner una definición, voy a ponerlo aquí aparte. Ecuaciones diferenciales.
Entonces, una definición sería que es una ecuación que contiene derivadas de una, eso también es otra cosa, una o más variables. Hay que saber derivar en varias variables. Espero que, bueno, en este caso se tenga un poco, ¿no? Respecto, en el caso sencillo, a una variable, y en algunos casos, pues, más de una variable, ¿no? Una variable o más. Más de una o más variables. Importante que sean independientes. Y bueno, eso es a lo que nosotros conocemos como una ecuación diferencial. Algo que podemos representar es, si se acuerdan, una derivada, pues nosotros la representábamos como d en dx, que significa la derivada con respecto a x de cualquier función. Pero nosotros sabemos que tenemos otra notación, que puede ser la función misma, ¿no? Así como primera derivada, segunda derivada, y aquí sabemos que estamos derivando con respecto de x. Pero en ecuaciones diferenciales es poco común utilizar la notación f de x. Ahorita no recuerdo si era la de Leibniz, la que usaba la función, pero nosotros vamos a utilizar esta. Y por lo regular, en una ecuación diferencial ponemos a la función. Recuerden, la función, ¿cómo la representamos? F de x igual a algo. Podría ser a lo mejor, no sé, 5x cuadrada más 7 más 7. Vamos a dejarlo así. Pero nosotros sabemos que la función también la podemos representar con la letra y, ¿verdad? Y es exactamente lo mismo. Entonces, el ejemplo de una ecuación diferencial básica para que pues puedan identificarla, a lo mejor las han visto, pero no sabían que eran ecuaciones diferenciales, algo como esto, dy en dx más 4y igual a 1. Esa es una ecuación diferencial. Yo quiero saber cuánto vale mi función y, o incluso, bueno, en este caso sí sería más la variable independiente, ¿no? O sea, saber cuánto vale y. O puede venir en la otra notación, que es con rayitas, es decir, así como existe f' de x, f b' de x, puede ser y', y bi', y tri'. Ya después de la tercera ya es demasiado, ya se pone el n, y a la n, y entonces se puede poner así como y a la 4, y a la 5. No significa que sea un exponente, sino que habla de una quinta derivada, ¿no? Ahí nada más para tenerlo presente. Por ejemplo, nos pueden poner algo así. Y tri' menos 5, y bi' más 4y igual a 0. Estas son nuestras ecuaciones. Y sí, justo como les decía, esto se llama la notación de Leibniz, o Leibniz, también se pronuncia así. Normalmente es la que ocupamos, donde utilizamos los símbolos de y de x. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero expresar la primera derivada de y en dx, si quiero expresar la segunda, fíjense en el acomodo, aquellos que han olvidado un poco la notación de derivada, en la y siempre va el 2 en la d, pero en la x siempre va como si pareciera un exponente, ¿no? Y así sucesivamente. Podemos poner la tercera. Y así hasta tener pues, la derivada del orden n. ¿Sale? Entonces, eso es lo que utilizamos. Y la notación de primas que ya les había mencionado. Y ese es el primer paso para encontrar o saber un poquito de las derivadas. Ahora, una vez que sabemos qué es una ecuación diferencial,
que prácticamente es una ecuación con derivadas, y sabemos las notaciones que vamos a utilizar, vamos a ver la clasificación, porque existen muchos tipos de ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a poner aquí, clasificación de ecuaciones diferenciales. Esto es muy común en los libros de texto, el poner una E y una D, ¿sale? Entonces, acostúmbrense que ED es para ecuaciones diferenciales. Muy bien. Entonces, vamos con el principio. Ya una vez que tenemos esto, las primeras que uno tiene que conocer se conocen como ecuación diferencial ordinaria. Y las abreviamos como una E, una D y una O. ¿Qué rayos son las ecuaciones diferenciales ordinarias? Bueno, una ecuación que contiene derivadas respecto a una sola variable independiente, ¿sale? Vamos a escribirlo para que no se nos olvide. Vamos a ponerle la ecuación que contiene derivadas respecto a una sola variable independiente. ¿Sale? Por ejemplo, dy en dx más y igual al seno de x. Y triprima más 5y', como la que vimos hace rato, menos 3y igual a 0. Muy importante, si yo pregunto, ¿cuál es la variable dependiente? ¿Y cuál es la variable independiente? ¿Cuál es cuál? Eso es sumamente importante porque si no sabemos reconocer cuál es la independiente, difícilmente vamos a saber qué tipo de ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿quién podría identificar? Esto es ya no tanto de ecuaciones diferenciales, realmente es de precálculo o cálculo cuando estudian funciones, pero siempre cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente. ¿Cuál depende de cuál? Dice Edgar, dx es independiente. Sí, basta con decir la variable x, justo. La variable x es independiente, por supuesto. ¿Y cuál es dependiente? En este caso, la y. ¿Por qué puedo saber esto? Recuerden el tema de funciones. F de x, por ejemplo, no sé, 5x, vamos a poner x al cuadrado para que sea más fácil. ¿Qué pasa cuando f vale 1, x vale 1? Y tiene que valer 1. Cuando f vale 2, ¿y cuánto vale? 4, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la que no importa el valor y yo le puedo dar los valores que se me peguen la gana sin alterar otra? La independiente. Es independiente la x. Yo le puedo dar los valores de x que yo quiera. Pero la y siempre está sometida a la función x. Bueno, a la variable x. Por lo tanto, y siempre va a depender de x. Entonces, mucho cuidado. La ecuación que contiene derivadas respecto a una sola variable independiente, esa es la diferencial ordinaria. ¿Sale? Existen otras. Aquellos que seguramente han estudiado derivadas en un grado más elevado, cuando son derivadas en varias variables, se conocen estas como ecuaciones diferenciales o ecuación diferencial parcial. Estas, como las encontramos, E, T y una P. Como lo digo, es la que contiene derivadas
Vamos a ponerlo en otro color. Contiene derivadas parciales a dos o más variables independientes. Estas son con métodos un poco más complicados para resolver. Por ejemplo, cuando una derivada parcial, es decir, nosotros ya vimos que una derivada, como la conocemos, utilizamos este. Pero cuando es una derivada parcial, que significa que va a derivar en una, más bien en dos o más variables, siempre utilizamos este símbolo. No recuerdo si tiene nombre, pero esto es para representar una derivada parcial. Este símbolo de aquí. Esta es una derivada parcial, donde al ser una derivada parcial yo puedo derivar en x o en y. Bueno, para que se entienda, este tendría que ser u también, no v. Si se dan cuenta, esto dice, esta es una derivada parcial porque la función u se va a derivar con respecto a y, pero también se va a derivar con respecto a x. Esto es curioso. ¿Qué significa eso? Bueno, que tanto x como y pueden ser variables independientes y tanto u, pues sí, esto voy a ponerla como v para que quede, como u y v pueden ser variables dependientes. Eso es una derivada parcial. Acá se va al cuadrado, me imagino que se refería a lo anterior, sí. Y multiplicables ambas. ¿Multiplicables a qué se refiere con cómo pregunta eso, Edgar? A lo que acaba de comentar en la variable, profe, en lo de ahorita. Ok, lo de arribita. Sí. Muy bien, claro, así es. Uno, primeramente, con el tema de ecuaciones diferenciales, siempre comienza con una diferencial ordinaria. Una vez que nosotros sabemos manejar ecuaciones diferenciales ordinarias, saltamos a las parciales. Muy bien. Una vez que entendemos la clasificación, lo que sigue es el orden, porque las ecuaciones diferenciales tienen orden. Entonces aquí vamos a poner según el orden. Y pues no es nada difícil saber el orden. Prácticamente, aquí lo podemos poner para que no se nos olvide, el orden de una ecuación diferencial, así como cuando veíamos el orden de un polinomio, pues tiene que ver con el exponente mayor. En este caso es la derivada, pues de mayor orden, la que nos dice el orden de toda la ecuación diferencial. Por ejemplo, si yo les escribo esta ecuación diferencial, vamos a ponerlo más claro. Creo que ya lo hemos utilizado de ejemplo, pero está bien. Si yo pregunto cuál es el orden de esta ecuación diferencial, ¿qué orden es? Solo más grande para que se entienda un poco más. Dice, es de un... sí, sí. Entonces, ¿esta de qué orden es? ¿Cuál es la derivada de orden mayor? Pues el 2, ¿no? Esto me indica que es la segunda derivada con respecto de x. Por lo tanto, yo tengo que decir que esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Exacto. ¿Sale? Ahora, si yo escribo
esta ecuación diferencial, ¿de qué orden es? Exacto, como dice Cata, es una ecuación diferencial de tercer orden. Perfecto. Últimas dos. Adelante, Verónica. Pero se resuelve desde el Y1 hasta finalizar el Y3. Sí, ahorita todavía no hemos entrado en cómo solucionarlas porque primero debemos identificar unos rasgos específicos. Ya de ahí, pues, por ejemplo, ahorita es una clase de 1 hora. Si les sigue interesando el tema de ecuaciones diferenciales, podemos seguir la siguiente semana, no hay ningún problema, para ver cómo resolver poco a poco. Sí, porque sí tiene una forma, o sea, nuestra meta es saber cuánto vale la función y, ¿no? Ok, Y asimismo, gracias, pues las profe. derivadas, claro, así es. Muy bien. Ya última, porque creo que es fácil encontrar el orden. Esta. Muy bien. Perfecto. Cuarto orden. Así es, necesitamos por lo regular métodos de derivadas. Es una aplicación. Muy bien. Ya van captando la idea. Lo siguiente que deben conocer de una ecuación, aparte de según el orden, es su linealidad. Muy importante. ¿A qué nos referimos cuando una ecuación diferencial es de orden lineal? Pues normalmente depende de las funciones que tengamos, ¿no? En la variable, en este caso, dependiente, ¿no? Entonces, para que no se nos olvide, si yo quiero ver si es lineal, se dice que una ecuación diferencial de enésimo término, porque puede ser la que sea, de orden lineal, si f es lineal en la variable dependiente. Vamos a ver, entonces, ¿qué significa esto? En una ecuación diferencial a grandes rasgos yo la puedo representar de esta forma. A sub n como un coeficiente que depende de x de la enésima derivada con respecto a x y así hacia atrás. Entonces sería a n-1 x de n-1 de y de x a la n-1 y así hasta mis coeficientes verdaderos a1 en x de y en dx más a0 en x. Aquí ya nada más sería mi función y eso igual a una función general g de x. Entonces, esa es la idea. Así es como encontrar, esta sería como la forma de ver toda una ecuación diferencial. ¿Qué características se tienen? Que bueno, vamos a escribirlas. La variable dependiente, como ya lo dijimos, todas sus derivadas son de primer grado. Por otro lado, los coeficientes, que son los an-1, etcétera, etcétera, hasta a1, a0, y las funciones dependen a lo más de la variable independiente.
Es decir, yo puedo tener algo como esto. X, y' menos 4, y' igual a x2. ¿Esta ecuación diferencial es lineal o no es lineal? ¿Sí, no, profe? Exacto, muy bien. Esta es una ecuación diferencial y decimos que es lineal. ¿De qué orden es? ¿El segundo? Exacto, muy bien. De segundo orden. Perfecto. ¿Alguien tiene dudas en por qué es lineal? Aquí lo puedo poner como leyenda. Es lineal porque la variable que tiene el exponente es la variable independiente, ¿no? Por eso es una ecuación lineal de segundo orden. Siguiente. X cúbica, y triprima. Adelante. Profe, a ver, si voy bien, creo que primero cuando nosotros vemos una ecuación, primero debemos que identificar qué valor es la ecuación, ¿no? Si es lineal o es la otra. Y Primero el orden. Y ya el de orden. ahí, primero lo ideal es siempre ver el orden de la ecuación. Ah, Es ok. más fácil. Una vez que vemos el orden, vemos si es lineal o no. ¿Cómo saber si es lineal o no? Todo depende de la variable independiente. Fíjense. Vendría siendo la ecuación. Sí, Ok. claro. Por ejemplo, la primera fue rápida porque pues nuestra variable dependiente pues es la x y nosotros sabemos que pues la x pues no va a tener ningún problema con la linealidad. Por ejemplo, Sí, en es que este... yo me quedé ya norteado en el problema que dejó en la parte de arriba. Arribita de donde dice variable dependiente. Esta es nada más el desarrollo de la ecuación diferencial. Ah, ok. Es la forma general de verlo. Muy bien. Gracias. Sí. ¿Aceves? Sí, profe, una pregunta. Aquí pasa como en ya ve que en las operaciones hay como jerarquías, exponentes y eso. Entonces veo ahora que pone el exponente en la X y el orden después. Ajá. Ahí ya afecta como, no sé, como ese orden o... No, realmente es otra forma de escribirse. Nosotros, obviamente, la forma en la que vimos antes, queremos llevar nuestra ecuación diferencial a esa forma para poder resolverla, ¿no? Pero en la naturaleza de las ecuaciones diferenciales, así las podemos encontrar y es totalmente correcto. Ok. Es decir, no se espante si, por ejemplo, primero está la derivada y luego el coeficiente o viceversa. Entonces sigue siendo de tercer orden. Claro, está muy bien. Es una ecuación de tercer orden. Ok. Ahora, la pregunta sería ¿es lineal o no es lineal? Yo digo que sí es lineal, profe. Ok. Sí, pero Bien. hay dos dependientes, ¿no? Perdón, José. Sería con dos independientes. Sería que es independiente, dice. No, con dos independientes es lo que dice. Con dos independientes. No necesariamente. Aquí, mucho cuidado. Fíjense la ecuación diferencial. X cúbica, y triprima, más x, y prima, menos y es nuestra función en este caso, igual a logaritmo natural de y. Aquí nosotros podemos decir que es una ecuación diferencial no lineal de tercer orden. ¿Por qué es no lineal?
porque no trae exponente. No necesariamente eso. Este término es el que nos da la no linealidad. ¿Por qué? La función logaritmo depende de la variable dependiente. Ajá. De la función independiente. ¿Y qué habíamos dicho en un principio? La variable dependiente y todas sus derivadas son de primer grado, ¿sí? Pero la variable que debe tener solamente un exponente elevado a una potencia tiene que ser la independiente, por eso escribimos esto. Se dice que una ecuación diferencial de enésimo orden lineal lo es si la función f es lineal en la variable dependiente. ¿Sale? ¿Qué es la que tenemos en dx menos 1? El dependiente menos 1. ¿Dónde ve el menos 1? En la parte de arriba dice an dos puntos entre comillas x y luego dice dy y está sobre dx menos 1, ¿no? Ok, esta es una ecuación, Verónica, completa de una ecuación diferencial. Es decir, todo eso es esto o es esto. Ok. Sí. Ya resumido, ¿no? Es, bueno, de forma general. Okay. Por ejemplo, esta n nos indica el máximo que va a tener. En este caso, en la que estamos viendo el máximo, ¿quién es? Esta de aquí. Por lo tanto, el n-1, ¿quién es? Pues tendría que ser y', o sea, con 2. Aquí no aparece. Pero sí aparece el n-2, este de aquí, etcétera, etcétera. Es decir, que no se confunda con la ecuación general. Ok, muy bien. Lo importante aquí para determinar la linealidad es de nuestra variable dependiente. Perdón, bueno, sí, puede ser tanto de la dependiente o independiente. Por ejemplo, la anterior, ¿por qué sabemos que es lineal? Pues porque el término cuadrático, es decir, x al cuadrado, viene de nuestra variable, que en este caso es la variable dependiente. No hay ningún problema. Pero la independiente es la que tiene que estar completamente sola. Y aquí, en el segundo ejemplo, no pasa eso. La independiente está sometida a otra función. Es decir, y no está solita. Aquí x está solita, en el orden 2. No hay problema. Y la y está en las derivadas. Pero aquí no. Aquí tenemos a la y tenemos el logaritmo natural de y. La función logarítmica, depende de la variable independiente. Es decir, si nosotros tenemos algún componente de nuestra variable independiente que dependa más de una cosa, automáticamente no es lineal. Si solamente está presente en una situación, o digamos la función x es la que es la dependiente a cualquier cosa, ahí no hay problema. Pero en la y sí es un caso. ¿Queda un poquito claro? Yo sé que la primera vez que uno ve ecuaciones diferenciales, esto es porque, les digo, nosotros tenemos que tener bien claro toda la parte de la linealidad de funciones y todo digamos, el background de matemáticas para poder llegar a esto, ¿no? Esto es como la cúspide, porque aquí también ya tenemos que saber diferencial e integral. Lo vamos a ver en la siguiente clase si seguimos tomando, ¿sale? Ahorita quédense con esto. Si no queda claro y la siguiente clase quieren continuar con ecuaciones diferenciales, busquen cómo determinar una ecuación diferencial si es lineal o no. Yo creo que la del orden todos la pudieron hacer, pero chequen la linealidad, ¿sale? Muchas gracias, profe. Muy bien. Esto sí dígame. La clase la van a subir para volverla a repasar porque sí me interesó. Creo que me quedé con un poquito de la duda, pero claro, con repasarla creo que a lo mejor se me quita. Claro, todas las clases sí las graban y las guardan en el Classroom, ahí donde tienen todas las rutas, ahí aparece la clase grabada y están creo que todas. Entonces incluso puede revisar de semanas pasadas si quiere checar otras cosas o de mucho antes, pero sí, están grabadas.
obviamente para ustedes. Los que son nuevos, sientan la confianza de preguntar todo de todo. Aquí es un área segura, vamos a decirlo así, y la idea es que pues todos vayan aprendiendo a la par, ¿no? Este es un tema fuerte que propuso el compañero, ciertamente, fue para sacarle la duda, pero si todos quieren seguir con esta línea, la siguiente clase, así lo hemos hecho, y podemos seguir, ¿sale? Ya todo depende de los alumnos que entren y las dudas que tengan. Si no hay más dudas, podemos seguir con ecuaciones diferenciales y eso les puede ayudar, ¿sale? Ok, profe, muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, creo que está una encuesta por ahí. A nosotros como profesores nos ayuda muchísimo porque es para poder seguir estando pues, con ustedes, ya sea aquí, también seguramente me los encontraré en otras materias, pero bueno, ahí para que nos ayuden siempre con la encuesta. Y bueno, eso sería todo por hoy y nos veríamos el próximo miércoles. Igual, misma hora, mismo link. ¿Sale? Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Hasta luego, compañeros. Que estén muy bien. Buenas noches a todos. Nos vemos. ¿A dónde está la encuesta? La encuesta está junto al chat, en donde dice herramientas de reunión, que aparecen como un cuadrado de 3 puntitos por 3 puntitos. Ahí le da clic y ahí dice encuesta. Ok, gracias. ¿Sí?